¿Están? Gracias a Dios, qué gusto verles en esta mañana de domingo, de verdad recibirles aquí en casa de oración. En esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con la serie sobre la crianza de nuestros hijos, que tiene por título general El mejor regalo para nuestros hijos, que iniciamos hace aproximadamente un par de meses, pero que suspendimos temporalmente para dar paso a otros temas también de importancia y vamos a retomar. Nos quedarán unos 3 temas de esta serie que igualmente iremos intercalando, pero en esta ocasión vamos a abordar un tema propio de esta serie. Y el título de este tema en particular se llama La importancia de preparar un terreno para la crianza. La importancia de preparar un terreno para la crianza. Y comentábamos que ese tema de la crianza, aun cuando de forma directa alude a aquellos que se encuentran en esa fase de la vida familiar criando hijos, es un tema que nos atañe a todos como sociedad, como congregación. Todos estamos directa o indirectamente involucrados con la crianza, ¿no? Los abuelitos, por ejemplo, están directamente o indirectamente vinculados con el proceso de crianza. Un abuelito cristiano tendría que ser un sabio consejero para sus hijos en la forma en la cual bíblicamente el hijo puede encontrar una base con la cual establecer sólidamente un proceso educativo, un proceso instructivo. Si tú eres un joven que todavía no experimenta el matrimonio o la paternidad, pero vas encaminado hacia ese propósito, evidentemente necesitas conocer de esto. Si tú tienes sobrinos, aun cuando no seas padre, evidentemente conocer esos principios te permite ser funcional para aquellos que están en ese proceso de crianza. Entonces, es un tema congregacional, es un tema que nos alude a todos y por lo tanto el Señor va a edificarnos. Nuestro texto base es Efesios 6, verso 4. Recuerdan ustedes, hemos comentado. Este texto es el más amplio en cuanto a elementos constitutivos sobre la crianza. No es un texto grande en cuanto a su extensión, pero en términos específicos contiene todos los elementos que el Señor nos permite identificar para desarrollar una crianza. Hay otros versículos en la Biblia que los describen de forma amplificada, pero en este texto encontramos todos los elementos para un modelo de crianza bíblico y por lo tanto eficaz. Y el verso dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar. Señor, venimos con una actitud de humildad, reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Somos tu creación. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, mi Dios, por lo tanto no podemos ejercer actividades soberanas, Señor, ni pretender hacerlo. Queremos ser formados, Señor, por tu palabra, la iluminación que tu Espíritu Santo da a nuestro corazón. Es indispensable para que nosotros caminemos y crezcamos en la forma en la que podamos ser un reflejo de tu luz, un brillo que realmente ilumina un mundo que camina en oscuridad y una sal que retiene su capacidad de preservar, su capacidad de sazonar. Señor, ayúdanos a penetrar en este mundo a través de un estilo de vida que refleje el reino de los cielos, que ya obra en nuestro corazón por la salvación. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Bien. Hemos comentado, si recuerdan, hermanos, que este verso se constituye de 6 elementos. Primeramente, cuando la Biblia menciona la palabra padres, ¿qué significa? Eso significa la presencia ineludible del padre en el proceso de crianza. La crianza, comentábamos, no es una actividad que puede ejercerse a larga distancia, no lo podemos ejercer en línea, e-learning, como hoy hay tantos sistemas educativos. Hoy tú puedes estudiar una carrera universitaria, una maestría, un doctorado, e-learning, a distancia. Bueno, la paternidad no es el tipo de instrucción y enseñanza que pueda hacerse de esta manera. Requiere fundamentalmente de la presencia del padre y de la madre. El segundo elemento es que no provocaremos a ira a nuestros hijos, y eso nos habla del terreno fértil, y justamente en esta mañana hablaremos de este segundo punto porque lo dejamos casi hasta el final de la serie. En el tercer punto tenemos críenlos. Cuando dice que lo hagamos de esta forma, críen a sus hijos, está hablando de la devoción, de la entrega, y este fue el tema de la última enseñanza de la serie.
Después, cuando menciona disciplina e instrucción, nos habla de ese proceso gradual, continuo y creciente de entrenamiento, de advertencia, de enseñanza en el fundamento de las medidas correctivas necesarias, pero también con la presencia constante de la palabra de Dios. Recordemos que la disciplina puede lograr en un corto plazo la modificación de la conducta, pero la transformación del corazón solamente se logra a través de la palabra de Dios. Y entonces encontramos la lógica. La Biblia nos habla de la disciplina y la instrucción del Señor como los elementos fundamentales para que el Hijo pueda no solamente cambiar su manera de proceder, sino decodificar el contenido espiritual de las instrucciones paternas cuando estén fundamentadas en la palabra de Dios. Y el sexto punto es la fuente informativa de la crianza, cuando dice del Señor. Entonces, la fuente instructiva, el contenido de nuestra dirección es evidentemente la palabra de Dios. Cuando hablamos de disciplina, del griego paideia, hermanos, la Biblia se refiere a un trabajo de entrenamiento, a un trabajo de instrucción, a un trabajo de acondicionamiento. Por lo tanto, entendemos que la crianza es una actividad con la que los padres nos proponemos entrenar a nuestros hijos. Es un proceso de entrenamiento. Y este entrenamiento, ¿qué incluye un entrenamiento deportivo, hermano? Cuando tú piensas en el deporte que practicas o practicabas en forma organizada cuando eras joven, adolescente, viene a tu mente la idea de la constancia, la disciplina, la corrección, el acompañamiento de un coach, igualmente elementos prácticos, normas, advertencias constantes para que la disciplina pueda desarrollarse de forma productiva en tu rendimiento físico. Entonces, todo esto nos habla de la tarea de un padre fundamentada en la palabra de Dios. El enfoque de la disciplina es moldear la voluntad del hijo, moldear el carácter y modelar la mente y el corazón de nuestros hijos. De eso se trata, darle forma, moldear. Recuerda que nuestros hijos, al igual que nosotros en condición pecaminosa, nacemos en una condición espiritualmente amorfa, sin nada que pueda ser distinguible el orden que Dios le da a algo que ha sido redimido por su gracia. Entonces, nuestra tarea es modelar, darle la forma al carácter y a la mente de nuestros hijos. La crianza, por lo tanto, hermanos, es una tarea que requiere la inversión de los padres en forma completa. La crianza no es un trabajo que podamos abaratar, no podemos desarrollarlo en un corto término de tiempo. No es algo que podamos obviar, no es algo que podamos facilitar, es algo que involucra la inversión de nuestra vida si la intención es hacerlo como Dios dice que se debe de hacer. Para darle forma a esa vida que Dios ha puesto en nuestras manos, darle forma a esa alma que Dios nos ha asignado en responsabilidad, hermanos, nada menos se requiere la inversión de nuestra vida. Bien. Esa actividad, la disciplina y la amonestación requieren de un terreno debidamente acondicionado, un terreno debidamente preparado. ¿Para qué? Para que sean fructíferas la disciplina y la amonestación. Y ese terreno preparado, hermano, no es otra cosa sino un niño con una disposición abierta en su corazón, un niño dispuesto a recibir la disciplina y la amonestación. Si no hay disposición en el corazón del niño, va a ser completamente infactible que el niño absorba el proceso de crianza. Por eso decimos que cuando la Biblia dice que no los provoquemos a ira, está hablando del terreno propicio para que sea productiva la función instructiva, la crianza, la educación, la formulación de la vida cristiana en ellos. Recordemos que nuestros hijos no nos son dados para lograr satisfacer una expectativa personal, no para nada. Nuestros hijos son una herencia maravillosa de Dios, un tesoro mencionado en la Biblia con el propósito de criarlos para Dios. Y entonces el terreno propicio no es la ira. La ira de nuestros hijos es un terreno improductivo, infértil, sucio, seco, árido, que no va a producir absolutamente nada. Entonces, nuestra tarea es generar una condición de disposición, de apertura en el corazón de ellos para que absorban la instrucción de forma productiva. Y por eso dice la Biblia, no provoquéis a vuestros hijos a la ira. Ese es el terreno fértil. Ahora, esto involucra tratar de producir en el hijo, pero no solamente en los hijos, sino en el ambiente del hogar, el ambiente donde se desarrolla la cotidianeidad de nuestros hijos, un ambiente que al final los coloque en una posición de receptores,
Esa es nuestra tarea, constituir en el corazón de nuestros hijos una buena recepción del entrenamiento de nuestra amonestación. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Cuán importante es esto? Es como un terreno que tiene que ser preparado para la siembra. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que un terreno finalmente pueda ofrecer ciertas garantías de fructividad? Tienes que barbecharlo, lo tienes que limpiar. Y después lo tienes que comenzar a nutrir y abonar, alimentar, con el propósito de que asimile la semilla y cuando ésta se tira, entonces el terreno puede comenzar a hacer algo productivo con esa semilla. De esa misma forma, con esta analogía, vamos a estudiar cómo logramos desarrollar un terreno propicio para la labor de crianza en el corazón de nuestros hijos. ¿Correcto? Bueno, antes de iniciar, quiero hacer una aclaración que es muy importante. Como toda relación de subordinación en la crianza, se da cierto nivel de tensión. Y saber esto nos permite identificar y anticipar cuáles van a ser las circunstancias, las conductas, las situaciones que se van a presentar inevitablemente en la relación que como padres desarrollamos con nuestros hijos. La crianza, hermanos, no es un camino sencillo, no es un paseo al atardecer en la playa siempre, ¿no? La crianza, por definición, es una relación de subordinación que tiene una tensión entre sus miembros, entre el padre y el hijo. Vamos a observar, por ejemplo, en el contexto de este versículo, en el libro de los Efesios, diferentes relaciones de subordinación que presentan justamente esta condición de tensión entre la autoridad y el subordinado. Un poco antes, en Efesios 5:22, Pablo da instrucciones a las esposas, que nosotros conocemos porque en su momento hemos estudiado de forma diligente. Pero en Efesios 5:22 él dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y en el versículo 25 le dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Lo que aquí Pablo está haciendo, hermano, es presentarnos una relación de subordinación en el matrimonio, de absoluta igualdad espiritual entre hombre y mujer, de absoluta igualdad en la importancia delante de Dios. En términos de valor y dignidad, hombre y mujer somos absolutamente iguales delante del Señor, porque en ambos se encuentra impregnada, impresa, implícita la imagen de Dios. Pero en el funcionamiento de la dinámica familiar, Dios dispone una relación de orden. Y es ahí donde se observa la subordinación de la mujer al hombre. Y entendemos entonces que la subordinación no es un asunto de importancia o preeminencia de uno sobre otro. Es un asunto de orden para un funcionamiento que al final refleje la gloria de Dios a través de un núcleo familiar. La mujer entonces, dice la Biblia, tiene que estar sujeta al marido. No obstante, hermanos, el marido se le dice, pero si se atreve a abusar de esta autoridad que se le da sobre el núcleo familiar, tú tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces le dice a la mujer, sométete, pero al hombre se le dice, ámala con tu sacrificio, ámala sacrificialmente. En esa propuesta se busca que esta relación de subordinación funcione de la mejor forma posible. Dios quiere una mujer cuya propia voluntad se encamine a someterse, pero también quiere a un hombre que facilite la sumisión de su mujer. ¿Me estoy explicando? Cuando un hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, entonces facilita la subordinación voluntaria que la Biblia le pide a la mujer. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bueno, cuando un hombre no ama de esta forma, entonces se convierte en la principal piedra de tropiezo para que la mujer pueda realmente dar cumplimiento al mandato de la Biblia. Nos damos cuenta entonces cómo se da esta relación de tensión. Hay un subordinado y hay una autoridad. Pero hay una condición correcta y equilibrada mediante la cual esta tensión puede relajarse a fin de que la relación se desarrolle de forma óptima y alcance el propósito del diseño. Más adelante encontramos en Efesios 6:1 cuando a los hijos se les dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Pero después en el verso 4 se les dice a los padres, y vosotros no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces vemos el mismo principio en otra relación de subordinación. Los padres son autoridad sobre los hijos y los hijos deben de obedecer a los padres. Pero a los padres se les dice, no abusen de su posición de autoridad.
No gobiernen sobre sus hijos de forma que los lleven a la ira, porque esa ira hace difícil que la relación padre-hijo con el propósito de dar crianza bíblica logre su propuesta. Y entonces la autoridad del padre que abusa de su autoridad se convierte en una autoridad indeseable para el hijo y promueve la rebeldía, es decir, el efecto completamente contrario. El hijo que no es bien gobernado por un padre o por una madre no va a querer someterse a la autoridad de ellos. Entonces vemos el mismo principio, hermanos, que vemos entre esposos y esposas. Y unos versos más adelante, en el versículo 5 de Efesios 6, se les dice a los amos y a los siervos lo siguiente: siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra. Y en el versículo 9, a los amos: vosotros amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas. Quiere decir que en toda relación, entonces, hermanos, de subordinación, la Biblia nos va a anticipar que van a existir tensiones inevitables entre el subordinado y la autoridad. Y entonces llama al subordinado a someterse y llama a la autoridad a ejercerla de una forma que facilite la subordinación. Entonces la tensión en las relaciones de subordinación vienen justamente del hecho de que por la condición pecaminosa del subordinado, el subordinado tenderá a la desobediencia. Y por la condición pecaminosa de la autoridad tenderá, se inclinará a ejercerla con abuso. Y la Biblia entonces nos presenta esta tensión. Por eso tenemos que anticipar esto, hermanos, que la relación con nuestros hijos va a generar cierto nivel de tensión por la tentación de nuestros hijos de no obedecernos. Y si nosotros, hermanos, con nuestra autoridad, utilizada de forma equivocada, pecaminosa, estimulamos esa tensión, vamos a procurar que esa tensión incremente. ¿Y qué es lo que sucede cuando algo llega a su límite máximo de tensión o sobrepasa su límite de tensión? Se rompe, se fractura, queda en condición de infuncionalidad. Entonces, ahora sí, veamos lo que implica la expresión no provoquéis a ira a vuestros hijos. Significa no exasperes a tus hijos, no los instes al enojo extremo. Eso significa. La frase provoquen a ira es traducida, hermanos, de la palabra griega pagorgizo. Y ese término se utiliza casi exclusivamente en la Biblia para hablar de la justa ira de Dios ante la idolatría de su pueblo Israel. Y eso es muy importante. Pagorgizo es un término que a lo largo de la Escritura se usa para indicar cuando Dios se aira, justamente se enoja justamente con la idolatría y la rebeldía de su pueblo. Y quiero hablar de este concepto de ira justa o de ira santa. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una injusticia cometerse, cuando tú ves que una persona poderosa utiliza de este poder abusivamente en contra de una persona que no tiene poder. Cuando observamos a una persona adulta abusar de un niño, cuando observamos a un hombre con mayor fortaleza abusar de una mujer, expresamos de manera natural o experimentamos una ira. Y esa ira, hermanos, es una ira justa, es una ira santa ante una circunstancia injusta, una circunstancia de abuso de autoridad. Entonces, cuando vemos la comisión de un abuso y no experimentamos ninguna reacción consecuente, estamos entonces ante el caso de una persona que está disfuncionando en su conciencia. Lo normal es que nos indignemos y nos airemos en contra de las cosas injustas. Ahora, lo que hagamos con esa ira ya es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero la Biblia nos dice que Dios experimenta una ira santa. Dios experimenta una ira justa por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque un Dios santo tiene que experimentar ira por el pecado. No puede ser indiferente al pecado si Dios es un Dios santo. Si Dios nos indignara ante la pecaminosidad que nosotros logramos ejercer o llegamos a cometer, entonces habría una disfunción en la santidad de Dios y Dios no sería Dios. Dios es santo. Él está obligado por esa condición eterna y perfecta a indignarse, a airarse en contra del pecado. Entonces, este término pagorgizo se le atribuye a este tipo de ira. Es este tipo de ira que surge por condiciones que son injustas y por lo tanto la ira consecuente es una ira justificable, es una ira justa.
Por lo tanto, entonces, el término no provoquen a ira a sus hijos trata de hijos que están airados de manera justa con sus padres por incoherencias, inconsistencias o injusticias en el trato contra ellos. Cuando tratamos de manera injusta, inconsistente o incoherentemente a nuestros hijos, en el ejercicio de una autoridad abusiva, provocada por diversas circunstancias, hermanos, diversos factores, la ira, el enojo, la indignación de nuestros hijos, la Biblia la califica como una ira justa. Entonces Pablo está diciendo que hay formas en las que los padres tratan a sus hijos, en las que es justo que los hijos se sientan airados. Es normal que los hijos se vean incitados a la ira cuando ven incoherencias en sus padres, cuando son tratados inconsistentemente o de forma injusta por ellos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bueno, es justo este tipo de ira. Entonces, en este verso, Pablo no está reprendiendo a los hijos por airarse, está reprendiendo a los padres cuando generamos esta clase de ira en el corazón de nuestros hijos. La orden entonces es que los padres no provoquen en sus hijos ira por tratos injustos o conductas opresivas. Tratos injustos o conductas opresivas. ¿Cómo podríamos ilustrar tratos injustos o opresivos? Bueno, hay una gama amplia, diversa, inagotable de posibilidades. Pero un padre es injusto con su hijo cuando lo trata en forma favoritista, por ejemplo, en relación a otro de sus hijos, ¿no? Cuando tienen más de un hijo, 2, 3, 4 hijos, y entonces hacen acepción de personas. El miércoles tratábamos el tema de la acepción de personas y veíamos que es un pecado, por lo tanto está prohibido en la palabra de Dios. Y eso se da cuando tú das un trato favorable a otra persona sobre otra sin causas justificables. Cuando tú tratas a un hijo con favoritismo o haciendo acepción sobre otro, eso es injusto y por lo tanto va a generar ira en el corazón del hijo no favorecido. Es injusto cuando un padre le impone disciplina desproporcionada a sus hijos. Es decir, cuando la disciplina está por encima de la falta que el hijo cometió. El hijo comete una acción que amerita tal vez el castigo de su celular por una semana y el padre se lo retira indefinidamente. Esto, hermano, no es instructivo, esto deja de ser didáctico, esto ya no va a proveer en tu hijo un proceso de adquisición de la enseñanza o de comprensión, de codificación del mensaje. O cuando tienes que aplicar disciplina física y lo que estás aplicando más bien es la extroversión de tu frustración como padre, tu tensión dentro del ambiente matrimonial o laboral, tus tensiones económicas, las desahogas en la disciplina física sobre tus hijos, eso es desproporcionado, es incoherente y es injusto y va a producir justamente la ira en el corazón de tus hijos. Se es opresivo, por ejemplo, cuando ponemos normas de conducta que si son buenas, pero nosotros mismos, hermanos, no las llevamos a cabo, no las cumplimos. Eso es opresivo. No ser el modelo de conducta y exigir esa conducta de nuestros hijos es opresivo y va a generar ira en el corazón de ellos. Entonces vemos formas injustas, hermanos, y opresivas de tratar a nuestros hijos que van a producir justamente enojo hacia nosotros y también resentimiento. Y evidentemente un corazón resentido no es un terreno propicio para la fructividad de la crianza bíblica. ¿Entendemos eso, verdad? Bien. Ese término, no provoquéis a ira a tus hijos, se refiere a esas cosas. Padres, ustedes hacen cosas, dice la Biblia, en las que si no tienen la razón de actuar de esa forma, entonces si sus hijos se airan, ellos están en justicia delante de Dios y ustedes están en pecado. ¿Por qué hace esta distinción el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, en relación a esta clase de ira? Bueno, porque hay muchas cosas que como padres hacemos con nuestros hijos por las que ellos inevitablemente se van a molestar. Pero no van a tener razón para molestarse por estas cosas, porque forman parte de una crianza justa, una crianza bíblica. Por ejemplo, cuando le dices al niño, ya es hora de apagar la televisión, vamos a orar y vamos a dormir, y el niño se molesta porque él quiere continuar viendo la televisión. No es a esta clase de ira a la que se refiere Pablo,
Cuando le dices al niño, ¿te lavaste los dientes? No, entonces levántate de la cama y vamos a lavar los dientes. Esto va a producir molestia, un malestar en el corazón de tu hijo, pero Pablo no se está refiriendo a ese tipo de ira. La ira natural que se ejerce en el corazón del hijo cuando tú estás en el proceso de ordenamiento de su vida y de modelado de su conducta y de su carácter. Eso es inevitable, esa es una tensión inevitable. Y la crianza del padre igualmente involucra ayudarlos a procesar esos momentos de molestia cuando la molestia es consecuente de una correcta crianza. Entonces, ante este mandato, hermano, que particularmente nos da el apóstol Pablo, no provocar la ira de nuestros hijos, hay dos tipos, lamentablemente, muy frecuentes de errores en los padres. Dos tipos de comportamiento que se logran cometer en forma desproporcionada, errores en el proceso instructivo de crianza en los padres. El primer error, hermanos, es el error que cometen los padres al insensibilizarse. Podríamos decir los padres insensibles. ¿Quiénes son estos padres insensibles? ¿Vamos bien hasta ahorita, hermanos? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, que nadie se me duerma, por favor, porque no tiene sentido ni beneficio venir a la iglesia y quedarte dormido. No tiene ningún beneficio. Entonces, hagamos un esfuerzo de estar alertas y conscientes ante la enseñanza. ¿Quiénes son estos padres insensibles? Bueno, aquellos cuyo énfasis está más orientado a los resultados que a los sentimientos del hijo. Por eso se insensibilizan. Los sentimientos del hijo pasan a un plano secundario, terciario o simple y sencillamente son omitidos en el proceso educativo. Porque la orientación del padre, el objetivo del padre es alcanzar resultados, objetivos visibles. Es decir, padres interesados en el buen comportamiento de sus hijos, por ejemplo. Todos los padres deseamos que nuestros hijos tengan un correcto comportamiento. Pero hay un proceso que necesitamos inevitablemente que recorrer, que sufrir, que vivir, en el cual invertir nuestra vida para que en forma constante y progresiva y de manera creciente la conducta de nuestros hijos sea una conducta correcta. Cuando nosotros objetivamos la atención solamente en el resultado, no recorremos el proceso de manera correcta. Cuando queremos que el comportamiento de los hijos sea el correcto, sus buenas calificaciones, por ejemplo, o los logros académicos, todos queremos que nuestros hijos tengan logros académicos, pero hay un proceso que recorrer. Cuando objetivamos solamente el resultado, insensibilizándonos de su estado emocional, los resultados igualmente no van a ser correctos. Cuando obviamos o cuando nos desinteresamos de las habilidades de nuestros hijos, no nos interesa identificar de forma objetiva cuáles son sus talentos, habilidades, destrezas, intereses, y los dejamos de lado, estamos insensibilizándonos con nuestros hijos, con el propósito en aras de lograr los resultados. Y no podemos lograr resultados sin tener atención en los sentimientos, hermanos, de nuestros hijos. Con respecto a este mandato de no provocarlos a ira, estos padres insensibles terminan siendo desobedientes porque no tienen en consideración cómo se siente el hijo. El sentir del hijo es subestimado, es infravalorado. Cuando Pablo dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos, entonces involucra, por supuesto, que los padres tenemos que estar atentos a cómo es que el hijo se siente respecto a nosotros. La ira, hermanos, es un sentimiento. Por lo tanto, la mención de Pablo nos lleva a considerar que hay un llamado involucrado, implícito, a enfocarnos, interesarnos en los sentimientos de nuestros hijos, particularmente hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los criadores. Y si no logramos nosotros estabilizar la relación de tensión, la crianza no se va a desarrollar. Tenemos que saber medir correctamente los sentimientos de nuestros hijos. Tenemos que con inteligencia y sabiduría emocional tratar y lidiar con nuestros hijos porque podemos estar llevándolos a situaciones límites en sus emociones con demandas, con imposiciones y con tratos que no son correctos. ¿Y qué va a suceder cuando llevamos algo a su límite máximo de tensión? Lo vamos a romper. Y es ahí cuando el corazón de nuestros hijos se fractura y se introduce el resentimiento. Y ese resentimiento, hermanos, aun cuando se convierte en pecado a la postre, está producido por una ira que es justa, por no habernos enfocado también en considerar las emociones, la sensibilidad y los sentimientos de nuestros hijos. Cuando un hijo está airado y le demandamos más y más,
le vamos a llevar justamente a eso, a exacerbarse. Y en vez de formarles, vamos a estar propiciando deformidades en sus conductas. Vamos a estar generando, en vez de obediencia, un cultivo de rebeldía en sus corazones. ¿Me estoy explicando, hermano? Todo proviene coherentemente, hermano, de lo que la palabra de Dios nos instruye. Entonces, lo que Pablo está diciendo es contracultural totalmente en relación a su época, porque como ya lo vimos desde las primeras clases, la cultura grecorromana de la época omitía por completo los sentimientos de los hijos. Los sentimientos de los hijos para los padres, particularmente para el varón, no tenía ningún tipo de valor. El niño era una especie de súbdito para los padres. ¿Recuerdas que comentábamos que el padre determinaba si el hijo vivía o moría? Y en esa cultura donde la perfección física era motivo de culto, si el niño nacía con cierto tipo de defecto visible, entonces el padre podía decidir dejarlo a la suerte de las fieras del campo, dejarlo abandonado para que muriera de inanición o de frío. Y esto no era un delito, esto se encontraba tipificado dentro de las prerrogativas de la patria potestas. ¿Se acuerdan de ese término? Del cual se deriva a la postre lo que hoy conocemos como patria potestad, pero la patria potestas la tenía el padre sobre el hijo, pudiendo aún procurar la muerte si no satisfacía las expectativas del padre, fundamentalmente del hombre. Entonces los padres eran insensibles. Obviamente ese tipo de paternidad no ponía su oído en el corazón de sus hijos, en la sensibilidad de sus hijos. Ellos querían simple y sencillamente rendimientos, resultados. Padres insensibles y en ese sentido desobedientes al mandato de no provocarlos a ira. Bueno, hoy en día, hermanos, sigue sucediendo exactamente lo mismo con esta clase de padres que tienden a los resultados, dejando de lado la consideración de la sensibilidad, de los sentimientos, de los talentos, las habilidades, las destrezas de nuestros hijos. Entendiendo que si eres padre de varios hijos, ninguno de nuestros hijos son iguales, hermanos, y por lo tanto tampoco pueden ser tasados de la misma forma. De la misma manera en la que Dios es un pastor bueno y esa bondad del pastoreo de Dios se significa por tener un conocimiento profundo del corazón de cada una de sus ovejas. El pastoreo del padre y de la madre de familia tiene que enfocarse a conocer de manera particular, concienzuda, profunda, la sensibilidad y las características de sus corazones. Entonces, el padre quiere que los hijos obedezcan, pero cuando es insensible, a su vez él es desobediente al mandato de la palabra de ser sensibles al corazón de los hijos. Y entonces, lo importante para este tipo de padres es cómo me siento yo como papá. Y generalmente son padres que frecuentemente se sienten desairados, insatisfechos, frustrados, porque el hijo no alcanza el estándar, no alcanza el nivel, el ranking que el padre establece con el fin último de ser él el gratificado. ¿Nos ha pasado esto? Cuando experimentamos gratificación porque el hijo alcanza una meta, pero cuando no alcanza la meta, entonces se genera una subestima hacia nuestro hijo, nuestro corazón, porque no logró el resultado. Cuidado, cuidado, porque eso es frecuente. Y entonces te estás insensibilizando. El valor de tu hijo no depende de su rendimiento. El valor de tu hijo es intrínseco. Reside en la imagen y semejanza que has recibido de Dios, al igual que tú. Y recuerda, es una masa espiritualmente amorfa que ha sido asignada a tus manos para que le des un trato y un modelaje correcto. Y eso es un trabajo artístico, hermanos. Es barro en las manos del alfarero. Hermano, yo no conozco ninguna obra de arte que se haga de forma mecánica o que se haga de una forma ritual o religiosa. Se requiere la sensibilidad del artista para darle una forma distinguible, una forma coherente, una forma virtuosa. No existe virtud sin sensibilidad. El padre insensible no considera que quizás los resultados que su hijo está logrando o no dependen en parte importante del trato que le da al hijo. Él no se ve generalmente como un causante de los malos resultados de su hijo. Generalmente todo lo atribuye al hijo. Yo le he dado todo, tiene todo, no le falta nada, trabajo, me esfuerzo, sustento, pago y hago todo lo que él necesita para que me dé estos resultados. ¿Qué le pasa a este muchacho? Si tú te has visto en ese tipo de condición, haciendo este tipo de declaraciones o premisas, hermano, es muy probable que hayas incidido en la insensibilidad. Entonces, los resultados no van a llegar.
En ese sentido, y por esos motivos, la corrección en este tipo de hogares suele ser áspera. La corrección suele ser desproporcionada. Y cuando hay corrección verbal o física, es áspera, es desproporcionada y también, hermanos, es desconsiderada. Entonces es cuando estamos ante niños que están constantemente frustrados. Desarrollan una subestima de su autopercepción. Tienen una percepción distorsionada de su propia condición, de su propia realidad, porque nunca alcanzan el estándar. Y el tratamiento que reciben a nivel familiar no involucra el respeto a sus sentimientos, es arbitrario, es áspero, es duro, y por lo tanto hay una subestima, hay una distorsión en la autopercepción de ese niño. La Biblia nos da en ese mandato la obligación, hermanos, de ser sensibles a la forma en la cual nuestros hijos se sienten. Ser sensibles a la manera en la que nuestros hijos se sienten. No hacerlo de esa forma lleva entonces a enfocarnos solamente en resultados y a ser desobedientes al mandato de Dios. En la época de Pablo, esa era la conducta de los padres, legalmente opresiva hacia sus hijos. En nuestros días, en los que la sociedad está impregnada y saturada de psicología, encontramos igualmente de forma frecuente un segundo error. Un segundo error. Los padres indulgentes. Por una parte tenemos a los padres insensibles, enfocados en resultados, omitiendo, ignorando los sentimientos de sus hijos. Pero por otra parte tenemos ahora a los padres indulgentes. ¿Cómo podríamos definir la indulgencia? La indulgencia es no dar corrección cuando se amerita la corrección. Significa no amonestar cuando una circunstancia amerita la amonestación. Entonces, la idea de esos padres, hermanos, de no provocar a ir a sus hijos, o sea, la percepción que bíblicamente ellos tienen, la forma interpretativa errónea de este mandato, no provoquen a ir a sus hijos, es que deben de minimizar el malestar o el disgusto en el corazón de sus hijos a cualquier precio. Es un polo opuesto, es una radicalización contrapuesta, hermanos. Esos padres temen que sus hijos se molesten con ellos, por ejemplo. Se sienten intimidados cuando el hijo les habla mal. Y recordemos que en la naturaleza pecadora de nuestros hijos se genera una relación de tensión. Y por lo tanto van a haber muchos momentos en los que un hijo se va a comportar mal con el padre y le va a hablar mal. Esto no tendría que extrañarlos. Por lo tanto, no debería llevar al padre a cuestionar su autoridad cuando esto suceda, porque puede ser que se deba al pecado, a la inmadurez del hijo, que es inevitable, está ahí la condición pecaminosa. Y en este caso de padres indulgentes, más que una desobediencia al mandato de no provocarlos a ira, hermanos, es una mala comprensión de la aplicación del mandato. La forma en que ellos no provocan a ira a sus hijos es siendo indulgentes. De ahí entonces que este tipo de padres indulgentes están dispuestos a ser cómplices de sus hijos en cosas que por supuesto no deberían, con el propósito de ganarlos en aras de tener el corazón de sus hijos. Aún negocian convicciones que se entienden, son firmemente fundadas en un corazón redimido, las negocian, las concesionan con el propósito de obtener la confianza y el corazón de los muchachos. Padres que permiten relaciones de sus hijos con personas que de antemano saben que no son convenientes, pero son padres indulgentes. No se atreven a establecer límites, zonas limítrofes, donde definitivamente el padre no podría concesionar, porque entonces estaría en violación o en riesgo la integridad moral, espiritual o mental o aún física de sus hijos. Pero la indulgencia lleva a que los límites simple y sencillamente no existan. Actividades que no son convenientes, pero las permitimos por indulgencia. Distracciones que no son convenientes, hobbies que no son convenientes. Se hacen cómplices los padres de cosas que son dañinas porque creen que de esta forma tendrán la confianza del hijo, una conexión mayor con su hijo. Es que yo soy amigo de mi hijo, sí, el problema es que un amigo no establece límites ni disciplinas. Un padre es llamado a establecer límites y ejercer disciplinas. Entonces lo que hacen los padres indulgentes es disminuir el estándar moral que dicen tener, lamentablemente, aprobando en sus hijos acciones, conductas, pensamientos, expresiones que son abiertamente violatorios de los preceptos de la Escritura. Ese es el padre indulgente.
Son padres que se sienten temerosos de ejercer su autoridad y entienden que decir no a sus hijos es como extenderles una forma de rechazo. Que decirles ahora no, esta actividad no, no es el momento, con esa persona no, es hacerlos sentir rechazados y dañarles el corazón. Y por lo tanto concesionan todo. Y hermanos, esa es una muy grave y equivocada comprensión de la autoridad. Tan grave como la del padre insensible, el padre indulgente. Porque la autoridad por naturaleza, hermanos, tiene la responsabilidad de poner límites. La autoridad por naturaleza tiene la responsabilidad de ejercer límites. ¿Cierto o no? Para nosotros eso es absolutamente comprensible, decodificable por nuestra cultura. Tú vas manejando exceso de velocidad en la carretera y de repente ves que atrás hay una torreta de una patrulla de la Guardia Nacional. ¿Qué haces inmediatamente? ¿Qué haces? Bajas la velocidad, ¿no? O no por delante, sino adelante te la encuentras, no por detrás, sino adelante. Vas a 180 y la permitida es 110. Pero de repente ves una patrulla de la Guardia Nacional y metes el freno de motor, ¿verdad? Y ya cuando llegas a la parte trasera de la patrulla ya vas a 35 kilómetros por hora. No, es que todo bien. Venía exceso de velocidad. ¿Yo exceso de velocidad? Señora autoridad. ¿Por qué es nuestra reacción? Porque sabemos que la autoridad tiene por responsabilidad fundamental es el establecimiento de límites y la aplicación de las normativas o penalidades consecuentes de la violación a un límite, de la transgresión a un límite. Por eso los padres, hermanos, debemos de ser sensibles con los sentimientos de nuestros hijos y constantemente preguntarnos cómo se sienten en relación a nosotros. Sin embargo, no podemos dejar de lado el establecimiento de límites y la aplicación de nuestra autoridad. Si algo nos dice claramente el pasaje de Efesios 1, es que los padres son la autoridad de sus hijos. Porque Dios le dice a los hijos por medio de Pablo: hijos, obedezcan a sus padres. Entonces aquí encontramos una información que es absolutamente clara, transparente, nítida, hermano. Los padres somos autoridad. Lo que significa que podemos con determinación y confianza, respaldados por Dios, ejercer nuestra autoridad. Una autoridad sensible, una autoridad amorosa, una autoridad sabia. Pero cuando es no, es no. Punto. Y si el hijo se irrita, esa no es una ira que deba de preocuparnos. Esa no es una ira que nos acuse. Esa no es una ira que nos revele una condición incorrecta con Dios por la comisión de un pecado paterno. No, no, no. Ese tipo de ira es natural en nuestros hijos y parte de la crianza consiste en ayudarles a procesar esa ira a través de un terreno fértil en sus corazones aperturado a la instrucción. Pero para eso necesitamos, hermanos, sensibilidad. Entonces, no podemos negociar los valores, no podemos negociar los principios, los límites de la casa en aras de que los hijos sientan mejor o se sientan más identificados con nosotros. No debemos de hacerlo. Hermanos, es una ira que cuando la experimenta el hijo, tenemos que enseñarlos a procesarla. En este caso de padres indulgentes, el deseo de agradar al hijo toma generalmente la prioridad. Y los deseos del hijo, a diferencia del padre no sensible, los deseos del hijo se ponen o se superponen en una condición centralizada. Es la prioridad, es decir, lo sobrevaloramos. Es el caso contrario. La disciplina o la corrección no se aplica, se retrasa o simplemente se suspende cuando se aplica, ¿no? ¿Te ha pasado esto? Una semana, Pepito, sin ver televisión, porque eso que hiciste no fue correcto. Y vamos a suponer que esa semana es una medida disciplinaria correcta. ¿Qué le va a pasar al hijo si una semana deja de ver su programa favorito en la televisión? No le va a pasar absolutamente nada. No habrá un daño permanente, ¿verdad? En su mente, en su alma, en su corazón. No va a crecer resentido. No tendrá que ser internado en un centro psiquiátrico cuando sea adulto por no haber visto la televisión una semana. Puede ser una medida coherente, justa, correcta, pero ¿qué sucede cuando la suspendemos? Estamos siendo indulgentes. ¿Cuántas veces somos indulgentes de esta manera? Ya operaste en la disciplina, ahora tienes que sostenerte. ¿Y cuántas veces retiramos la disciplina ni siquiera en la mitad del proceso, a la tercera parte? Muchas veces a los 10 minutos, bueno, está bien, pero no lo vuelvas a hacer.
Y entonces lo que estamos haciendo es suspender la aplicación de una disciplina que iba a ser formativa e instructiva para sus vidas. O se ejerce de una forma que resulta irrelevante porque no le hace ninguna mella ni a la conducta ni a la mente de nuestros hijos. Y recuerden, la amonestación y la disciplina son herramientas que Dios nos da para modelar la mente, el corazón y el carácter de nuestros hijos. Entonces no podemos hacer de la disciplina o la amonestación algo irrelevante. Tiene que hacer mella en el corazón de ellos. Entonces, hermanos, es otro extremo. Por un lado tenemos a los padres que son muy rígidos e insensibles al sentimiento de los hijos, y por el otro tenemos a padres que son indulgentes, donde quienes gobiernan realmente la casa no son los padres, sino los hijos. Relaciones donde se invierte la relación de subordinación que la Biblia establece en Efesios 6, del 1 al 4, y ahora los hijos son quienes gobiernan el hogar. El problema es que como padres somos tendientes a radicalizarnos, estar en una postura o en la otra postura. Lograr el equilibrio es algo complejo. Requiere sabiduría de Dios, requiere comunión con el Señor, requiere la guía, la dirección del Espíritu Santo, requiere la llenura del Espíritu Santo, que no es otra cosa sino mantener una comunión seria, cultivada seriamente con el Señor de manera cotidiana. Recuerda que la llenura del Espíritu Santo no es otra cosa sino el gobierno del Espíritu Santo sobre tu vida. No tiene que ver con expresiones extáticas, éxtasis, indecodificables para el intelecto. No tiene que ver con parafernalias espiritualizadas. No, la llenura del Espíritu Santo es el gobierno del Espíritu Santo. Pero recuerda que el Espíritu Santo no utiliza otra materia prima que no sea la palabra, la Biblia, que abunda en tu corazón por una diligente y metódica comunión con Cristo cotidianamente en la meditación escritural, y esa palabra que ya alberga tu corazón, que ya mora en tu corazón en abundancia, es la que toma el Espíritu Santo para darle gobierno, dirección a tu vida, para retenerte en contra del pecado. La palabra de Dios dice que he guardado en mi corazón tu palabra para no pecar contra ti. La palabra es un freno que activa el Espíritu Santo cuando esté en el corazón contra el pecado. Entonces, hermanos, la llenura del Espíritu Santo es como ese guante de cocina de látex que funciona para muchas cosas. ¿Qué hace una ama de cocina con un guante de látex? Lava la ropa, lava los trastes, lava los baños. Y no nada más una ama de casa, los hombres también tenemos que ponernos guantes de látex de vez en cuando, ¿verdad? Ayudar a la esposa, lavar los vidrios y todo esto con el propósito de no dañar la piel de tus manos. Y ese guante de látex que está diseñado de una forma funcional para muchas tareas no sirve de nada si no es llenado por una mano. Tiene que ser llenado por una mano para que cobre funcionalidad, operatividad. Bueno, esa es la vida de un hijo de Dios. Estamos diseñados espiritualmente con la redención de forma tal que somos funcionales para una diversidad que nos permite completar la tarea que Dios nos ha dado en las diversas fases de nuestra vida, como padres, esposos, como hijos, como siervos de Dios, en el ministerio, etc. Pero si no estamos llenos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo no cobra el gobierno de nuestra vida. Somos como un guante sin mano, diseñados para la funcionalidad, pero sin funcionalidad por algo que los llene, los gobierne y les dé dirección y le dé sentido a su existencia. El sentido de la existencia de un hijo de Dios es el Espíritu Santo gobernando tu vida. Entonces, para lograr como padres, hermanos, este equilibrio, lograr estar no en un extremo ni en otro, sino en una zona equilibrada, y poder ser sensibles al corazón de nuestros hijos, pero ejercer justamente y con firmeza la disciplina, necesitamos sabiduría de parte de Dios. Fíjate lo que se cita en la Expository Bible Commentary, el comentario de la Biblia expositiva, te lo digo en español, ¿verdad? Pero bueno, así viene, ¿verdad? Ok, al respecto de este tema, dice lo siguiente, presta atención. En algunos hogares el peligro se encuentra en el extremo opuesto al del exceso del rigor. Los niños son idolatrados, no solo su comodidad y bienestar, sino también sus sentimientos y caprichos que se convierten en la ley de la casa. Son alimentados, ciertamente, pero no en la disciplina y amonestación del Señor. Es una gran falta de amabilidad tratar a nuestros hijos de manera que sean ajenos a las penalidades y restricciones, de modo que no sepan lo que significa la verdadera obediencia y no tengan reverencia por la edad, ni hábitos de deferencia y dominio propio. Esta es la
forma de engendrar monstruos del egoísmo, criaturas mimadas que serán inútiles y miserables en la vida adulta. Es impresionante, pero es un comentario objetivo, realista, de lo que sucede en el caso de la indulgencia. El niño se convierte en la entidad idolátrica, en el centro, en el motor, en la motivación de la vida en el hogar, desbancando a nuestro Dios como el centro de nuestra existencia. Eso sucede. Entonces, si el hijo siente que todo se organiza según sus caprichos, según sus deseos, eso va a terminar exaltando su ego, hermanos, inflamando su ego, y va a producir en el hijo tantos problemas a lo largo de su vida en el hogar y fuera del hogar. Fuera del hogar. Entonces, hermano, no provoquéis a ira a vuestros hijos no es ni rigor excesivo, volviéndonos insensibles al sentir de ellos, ni tampoco el otro extremo, pensando que todo límite para nuestros hijos es algo que les puede llegar a perjudicar. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el mandato, hermanos? Que seamos padres fieles. Fieles a Dios. Ni sensibles, ni insensibles, ni indulgentes, sino padres fieles. Los padres fieles vemos a nuestros hijos como una bendición del Señor, como lo dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. Y una herencia es la transmisión de un dominio temporario, de un bienestar, de un bien, con el propósito fundamental de darle un uso productivo. Nuestros hijos, hermanos, son un bien de parte de Dios, son herencia del Señor, son tesoro del Señor, y por lo tanto tenemos que darle un tratamiento productivo. Es una especie de talento. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Donde el Señor, conforme a su capacidad, a uno le da una cantidad, a otro otra cantidad, y al tercer siervo otra cantidad, con el propósito de hacerlos ¿qué? De hacerlos producir. Los primeros dos hacen producir invirtiendo esos recursos, y cuando regresa el señor de la comarca le entregan multiplicados los recursos, los talentos. Pero el tercero tiene miedo porque no tiene un conocimiento de la personalidad y el carácter de quién es el Señor. Y lo juzga de forma desatinada. Le dice, sabiendo que eres un amo injusto, que eres un amo duro, que recoges donde no esparciste. Y se está refiriendo al talento cuyo propietario y titular era el amo de la comarca. Y le dice que era duro cuando se lo da en gracia. Y le dice entonces, sabiendo que ese es tu carácter, decidí esconderlo porque tuve miedo, y aquí tienes sin pérdidas tu talento, pero también sin ganancias. Entonces Dios nos da a nuestros hijos como una herencia. El propósito es darles productividad, hermanos, darles productividad. ¿Y cuál es la productividad que un padre tiene que generar en el hijo? El carácter de Dios. Aproximarlos al punto en el que ellos estén en la disyuntiva de creer en el Señor y entregarle sus vidas. Enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios. Algo digno de temer, algo digno de temblar ante su existencia real, hermanos. En otra enseñanza hemos comentado que el temor de Dios es como cuando tú estás en una vía de tren con el pie atorado y de repente ves que esa locomotora de un tonelaje impresionante, una velocidad muy fuerte, además arrastrando cientos de carros de ferrocarril, viene directamente contra ti. ¿Qué es lo que experimentas cuando estás ante ese poder que viene indefectiblemente para destruir tu vida si no puedes liberar tu pie de la vía? ¿Qué es lo que sientes? A ver, hermano, espero que sus sentimientos se encuentren en orden, ¿verdad? Y no vayan a decir, hay gozo, alegría, emoción, ¿qué es lo que va a suceder, verdad? A ver, tráigame palomitas en lo que llega el tren, a ver qué pasa con esta situación. No, ¿qué es lo que sientes? Miedo. Pero si en vez de estar frente al tren, estás arriba del tren, y además vas en una alcoba con una ventana panorámica extraordinaria, viendo escenarios naturales extraordinarios, con una limonada y el porter diciendo, ¿quiere desayunar? ¿Qué es lo que va? Sabiendo que te lleva seguro a casa, ¿qué es lo que vas a experimentar? Tranquilidad, paz. De que vas a llegar a casa. Nuestra tarea es enseñarles a nuestros hijos el poder del tren y la diferencia de estar frente al tren o dentro del tren.
Nuestros hijos llegarán a esa disyuntiva, pero nuestros hijos tienen que ser llevados por la crianza cristiana a esa disyuntiva. Este es Dios y ese es el resultado de estar favorecido por su poder o en contra de su poder. Al final la decisión es tuya, hijo. Nuestra tarea es que nuestros hijos sean sensibles a quién es Dios. Y cuando nosotros desarrollamos el proceso de crianza en obediencia a los preceptos de la palabra, hay un alto nivel de factibilidad de que nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos rindan su vida a Dios. Y ese es el éxito de la paternidad. Hijos conocedores y sensibles de Dios, hermanos. Ese es el propósito de la paternidad. Los hijos no nos fueron dados para darnos gratificación. Por supuesto que hay muchos momentos gratificantes en la crianza. Por supuesto que sí llenan una necesidad estimativa y emotiva en nosotros, pero no es el propósito fundamental. El propósito es criarlos para Dios, es llevarlos de la mano firmemente al conocimiento de quién es el Dios de la Biblia, para que sean ellos de forma individual quienes tomen una decisión determinante hacia ese Dios. Ahorita comentaba con Atzayali, una joven servidora de la congregación. Ella me comentaba que hace unos días con un maestro de ética de su escuela, el maestro les preguntaba cuál era su convicción en la vida, cuál era la convicción de su cosmovisión. Y una mayoría de ellos decía, pues yo no sé. Y el maestro les preguntó, ¿y tú en qué crees? Pues no sé. ¿Y tú? Pues yo creo en el universo. Pues, ¿por qué crees en el universo? Porque lo ves, ¿no? Ya, si no crees en el universo, tienes un grave problema psicológico. Necesitas, yo creo que más que consejería bíblica, necesitas, sí, de verdad, a que alguien te diga, sí existes, ¿no? O sea, pienso, luego existo, ¿no? O sea, existo porque de entrada mi pensamiento da testimonio de que vivo, ¿no? Pero hay quienes dudan hasta de su propia existencia. Vieron Matrix y ya no saben si son real o no, o producto de la Matrix, ¿verdad? Y así hay una gran cantidad de personas en la sociedad. No saben en qué creer. O lo que es peor, no creen en nada. Y cuando decimos no saben en qué creer, estamos hablando de que ellos mismos no saben quién es Dios, si existe Dios o qué sucede con Dios. Y el resultado directo de la vida de una persona está en proporción de quién es Dios en su mente, quién decide qué es Dios en su corazón. Lo hemos comentado en el caso del ateísmo. El ateo no es una persona que haya desarrollado una serie de inferencias lógicas deductivas, una serie de experimentaciones en el cosmos, en el universo, y finalmente llega a la idea deductiva o a la idea racional de que Dios no existe. No es eso. El ateo decide creer que no existe Dios porque es la única forma en la cual le puede ser gratificante vivir de la forma en la cual vive sin sentirse penalizado por la posibilidad de un Dios. El ateo decide ser ateo porque no le conviene que Dios exista. Y una gran parte de nuestra sociedad se dirime en el ateísmo o en la inconsciencia de quién es Dios, o en nociones filosóficas, teológicas totalmente distorsionadas del Dios que solamente en la Biblia logramos conocer de manera objetiva. Esa es la condición en la que vive nuestra sociedad. Nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿crees en Dios? No sé. Pues mis papás me hablaban de Dios, pero yo la verdad no sé. Como no lo he visto, entonces creo en el universo, porque el universo sí lo he visto. No, hermanos. ¿Cuál crees que es el destino espiritual de los tales? ¿Cuál crees que sea la sensibilidad con la que reciban el mensaje del Evangelio? Nuestros hijos, al crecer, nacer, desarrollarse en un hogar cristiano, hermano, tienen de parte de sus padres todos los elementos espirituales, la potencia. Recuerda que la Biblia nos define no solamente como hijos de Dios en forma denominativa, sino como una potestad. A los que hemos creído en su nombre se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser un hijo de Dios involucra un poder espiritual. Un poder espiritual para influir en el corazón de nuestros hijos, hermanos, fundamentalmente. Antes que en la sociedad, la microsociedad que se registra al interior de tu casa. Y que tus hijos desde pequeños sepan que Dios existe y quién es ese Dios. Y las consecuencias personales e inevitables de su decisión respecto de quién es ese Dios. Esa es la tarea de los cristianos como padres, ser fieles. Los padres fieles saben lo desafiante que es dar forma a la vida de un ser pecador.
¿Recuerdan que definíamos cómo eran nuestros hijos? Pecadores, ignorantes, inmaduros y inmersos en una cultura corrupta. Nada favorable su condición, pero esa es la condición de nuestros hijos. Pecadores, ignorantes, inmaduros, inmersos en una sociedad corrupta. La tarea del padre es hacerle consciente al hijo de que es ignorante, inmaduro, pecador, inmerso en una sociedad corrupta, de forma que lo comprenda y entienda su necesidad. Un padre fiel sabe que la crianza va a demandarle todo absolutamente, porque requiere que le dé forma a ese ser que viene deformado, porque es pecador, ignorante, inmaduro y vive en una sociedad corrupta. En esas condiciones, entonces, el mandato de no provocar a ira a nuestros hijos es un llamado a tener en cuenta el sentir de los hijos para poder retirar cualquier maleza, cualquier hierba mala o cualquier impedimento para nuestra labor de criar. Lo que queremos es quitar aquello que por mis disfunciones, por mis defectos, mis injusticias, mis inconsistencias, mis miedos, producto de mi pecado, pueda albergarse en el corazón de nuestros hijos y sea la maleza que no permita que la semilla fructifique en la tierra. Queremos limpiar ese terreno para que nuestra crianza, nuestro esfuerzo, caiga en un terreno fértil. Ese es el terreno fértil. El hecho de que los padres malentiendan el mandato, como los indulgentes, o desobedezcan el mandato, como los insensibles, de no provocar a ira a sus hijos, es uno de los principales obstáculos para que sus esfuerzos de crianza logren frutos buenos. Es como si los padres se autoboicotearan, se autosabotearan en el proceso educativo. Voy a dar un ejemplo que obviamente tiene una abismal diferencia, pero es muy clarificador. Los entrenadores de perros. ¿Cuál es la tarea de un entrenador de perros, hermanos? ¿Quién tiene perros en su casa? ¿Y quién los tiene entrenados? A ver, entrenado no es de que a veces sí se hace adentro y a veces no, pues a veces llegamos y no hace ningún estropicio y a veces llegamos y la casa está de cabeza. Entrenar no es que ya no se suban los muertos, no, entrenar es que cuando digas al perro siéntate, el perro se sienta, ¿no? Salte, el perro se sale, sabe perfectamente bien la ubicación de sus necesidades fisiológicas, dónde come, la hora en la que come, sabe acompañarte, lo sacas a pasear y no te lleva arrastrando como si fuera un potro desbocado, ¿verdad? Más bien te saca a pasear a ti el perro, mejor móntate, ¿verdad? No, entrenar un perro o tenerlo entrenado es cuando tú vas por la calle caminando y lo traes a un costado y lo puedes llevar sin correa, te detiene, se detiene. Entonces, un entrenador de perros, hermano, sabe que para cambiar el comportamiento del perro, no solamente tiene que trabajar con el perro, sobre todo, hermano, tiene que trabajar con el amo. En ese sentido es como un terapeuta familiar, porque le enseña a la familia qué es lo que no se debe de hacer con el perro dentro de la casa para que finalmente el perro modifique la conducta y alcance el proceso deseable. El ejemplo evidentemente es grosso, ¿no, hermanos? Pero es clarificador. ¿Y por qué lo doy? Porque es muy frecuente, hermano, que cuando los padres tienen problemas con los hijos, quieren que sus hijos sean atendidos por un consejero, un pastor, un terapeuta o un psicólogo. Es increíble, hermanos, pero bueno, hay papás que han llevado a sus hijos con el psicólogo, teniendo el poder del Evangelio, teniendo el poder de la vida eterna, teniendo el mensaje que transforma la condición del ser humano desde el interior, el corazón, y tan es evidente, y es tan tangible ese cambio que literalmente define una condición eterna diferente a de la condición natural. O sea, traslada del imperio de las tinieblas al imperio de la luz a tu hijo. Entonces, a veces los padres en desespero, por no estar vinculados en una comunión seria con el Señor, lo que hacen es optar por esto, ¿no? Y si acaso vienen con el pastor, es que no sé lo que le pasa a este muchacho, pastor, se le ha dado todo y mire su comportamiento. Y muy pocas veces los padres tienen la iniciativa de verse a sí mismos para poder ver a la luz de la palabra de Dios o a la luz de la consejería bíblica
lo que han hecho para colaborar con la insubordinación y la desobediencia de los hijos, la rebeldía de los hijos, el resentimiento de los hijos o el trato desconsiderado que los hijos le dan a los padres. Cada vez es más frecuente atender situaciones donde los hijos son tan irreverentes que de manera insultante, grosera, indolente confrontan a los padres, insultan a los padres. El punto es que el padre entienda de qué manera he contribuido yo. ¿Cómo es que finalmente mi modelo de crianza ha derivado en esto? ¿De qué manera? Ahora, según ese versículo, los padres tenemos mucho que revisar cuando los hijos tienen actitudes de esa naturaleza. Y no quiero decir que en todos los casos, porque por supuesto nos consta que hay buenos padres con malos hijos, porque puede haber un momento en la vida donde el hijo tome pésimas decisiones, a pesar de que ha tenido la mejor crianza posible. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Mira, si Adán, siendo hijo del padre más extraordinario y excelso, se desvió y pecó y se rebeló en contra de él, pues ¿qué podemos eventualmente esperar de nuestros hijos, no? Sin embargo, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Entonces, esto, hermanos, es un proverbio, no es una promesa. Es un proverbio, no es una promesa. Porque si fuera una promesa, entonces Dios estaría obligado a darle cumplimiento en todos los casos. Y hemos visto casos de padres que son justos, íntegros, y sus hijos toman pésimas decisiones. Entonces, por eso debemos mirarnos a nosotros mismos como padres, a la manera de este versículo. Identificar que la insubordinación de nuestros hijos, la rebeldía de nuestros hijos, su desobediencia, en no pocas ocasiones, hermanos, se encuentra generada en función de la forma injusta, incoherente, indolente, insensible o indulgente con la que hemos intentado diseñar un modelo de crianza. Es decir, nosotros los hemos incitado a la ira. Y cuando los defectos en la crianza producen la ira de nuestros hijos, hermano, te quiero decir, la ira de nuestros hijos es una ira justa. No son nuestros hijos los que están mal delante de Dios. No, somos nosotros los que estamos en pecado, porque no obedecimos o malinterpretamos el precepto de no provoquéis a ira a vuestros hijos. El problema de la ira, hermanos, es un problema muy complejo, es una emoción muy difícil de tratar. Y con esto vamos a continuar, si Dios lo permite, la siguiente clase. ¿Cómo damos bíblicamente manejo, proceso, orientación a la ira de nuestros hijos? ¿Cómo pasamos de la ira al estímulo en la vida de nuestros hijos? Pero sirva la enseñanza del día de hoy para poder definir cuál es la orientación de nuestra crianza, el ejercicio de la amonestación y la disciplina que nosotros ejercemos con nuestros hijos. ¿En qué punto polar estamos ubicados? ¿En la insensibilidad o en la indulgencia? Entendiendo que nos surge por el beneficio de nuestros hijos y nuestra propia santidad, salir de esos polos radicales y lograr el equilibrio, la estabilidad que la palabra de Dios nos da para que nuestra crianza se desarrolle en un terreno fértil que es un corazón abierto y un corazón dispuesto en nuestros hijos. Y entonces seamos fructíferos. ¿Dónde estamos ubicados los papás? ¿O dónde están tus conceptos? Porque puede ser que no seas papá todavía, ¿verdad? Y digas, no, yo cuando críe hijos lo voy a hacer de esta manera o de esta manera. Y esto sirve entonces para ayudarte a definir que ni un punto ni el otro son los correctos. Necesitamos equilibrio. Y que cuando un hijo es provocado a ira por un trato injusto, indolente de los padres, la ira del hijo es una ira justa. Y el padre está en pecado. ¿Correcto, hermanos? Vamos a orar. Vamos a orar. Bien, bendito Dios.
Queremos en esta mañana continuar bendiciéndote, alabándote, exaltándote, reconociéndote, agradeciéndote por tanta misericordia, por tanta bondad. Ante la exposición de tu palabra y la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, carecemos de argumentos para poder intentar justificar ante ti la falta de rendimiento, la falta de eficacia, la objetividad de nuestra conducta. Eres un Dios diligente. En tu palabra nos enseñas todas las cosas. No hay nada oculto, Señor, de aquello que debemos de conocer para vivir de manera íntegra. Señor, ¿cuántas veces hemos dicho: venga tu reino a esta tierra, y el reino tuyo viene al corazón del hombre y la mujer redimidos, Señor? Hoy nosotros vivimos en el reino de Dios, siendo ciudadanos de la tierra. El reino tuyo no es una condición política, geográfica, diseminada en todo el mundo. Todavía lo será en aquel día, pero mientras tanto nosotros expandimos ese reino, las normas del reino, las reglas del reino, las costumbres del reino, los usos del reino, porque tu gobierno se ha establecido en nuestro corazón. Y si somos llamados a ser testimonios de ese reino, y por lo tanto has constituido una nación de sacerdotes santos, un reino de sacerdotes santos, para hacerlo en el trabajo, en la comunidad, Señor, debemos de hacerlo primariamente en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Tu reino establecido en la tierra, dentro de mi casa, Señor, donde tú eres el rey, donde tú gobiernas, y donde el imperio de la oscuridad y de las tinieblas llegó a su fin, no más. Donde aun cuando Satanás sea el príncipe temporal de este mundo, el príncipe de la potestad de los aires, en mi casa su gobierno se acabó. El reino de los cielos ha llegado a mi corazón. Por lo tanto, Señor, la crianza, la instrucción, la disciplina, la amonestación, la forma de llevar, la forma de comprender, ser sensible a nuestros hijos, la forma de establecer límites y ejercer la disciplina, tiene que ser equilibrada y balanceada de forma perfecta por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, fallamos y lo hacemos con regularidad. La disfunción no está en ti ni en tu palabra, la disfunción está en nosotros. Señor, no es que tú falles, hay una falla en nuestra fe. Y solamente estando contigo, solamente siendo diligentes y serios en tu presencia, en tu palabra, solamente siendo diligentes con la obediencia, Señor, podremos equilibrar la atmósfera, el ambiente, limpiar el terreno en el que nuestros hijos van a ser criados, el terreno de un corazón dispuesto, un corazón barbechado, un corazón limpio, un corazón abonado para hacerlo productivo. Y que mis hijos, Señor, te conozcan y puedan glorificar tu nombre. Señor, te bendecimos y ayúdanos a salir de la indulgencia y de la insensibilidad y a ser padres fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.